peinados o igual de despeinados. Y pues vamos a empezar, ¿ok? Voy a compartir pantalla ahora. Ahí estamos ya compartiendo la pantalla. Vamos a iniciar una semana nueva. Bien. Características en el dominio de Wavelet. Aquí muevo unas cosas. Ok, les digo, no vamos a entrar así en la teoría de Wavelet, pero sí al menos vamos a ver ciertas generalidades que nos van a ayudar a entender qué es lo que podemos obtener de esta transformada. Transformada Wavelet es una transformada así como la de Fourier, pero ¿alguno de ustedes sabe o se imagina qué significa wavelet? Onduleta. Onduleta, ok, muy bien. ¿Y qué es o en qué consiste? Pues básicamente, para no hacerles el cuento largo, lo que sucede es que nosotros elegimos un tipo de onduleta, por ejemplo, una onduleta cuadrada. Y esta onduleta la vamos a definir en varios niveles de resolución. Vamos a elegir una con una frecuencia baja, luego con una frecuencia un poquito más alta, luego con una frecuencia un poquito más alta y así sucesivamente. Y cada onduleta la vamos a correlacionar con la señal a obtener. ¿Sí? Entonces, ya que correlacionamos mi onduleta con mi señal x de t, ¿qué obtenemos? Bueno, pues vamos a obtener pues a la señal x de t, pero en los niveles de resolución de la onduleta. Por ejemplo, en este caso, con esta señal, al correlacionarla esta con esta señal de aquí, con esta y con esta, pues voy a obtener tres resultados. En uno, pues va a ser la señal, pero correlacionada con la primera onduleta, obtendríamos algo así. ¿Ok? Y ya en la segunda, con la segunda señal, obtendríamos pues una respuesta nula. Y con la tercera señal obtendríamos una respuesta nula. Si ahora estas mismas onduletas las quisiéramos analizar con otra señal así,
Entonces, la correlación de esta señal con esta primer onduleta, la de baja frecuencia, sería pues la envolvente baja frecuencia, ¿verdad? Luego, si quisiéramos ahora correlacionarla con esta onduleta, pues obtendríamos las componentes de señal con esa frecuencia. Si ahora quisiéramos correlacionar la señal con la siguiente onduleta, obtendríamos la señal con esa frecuencia. Entonces, lo que hace la transformada wavelet es algo parecido, es algo similar a lo que hace Fourier. Te genera, o sea, básicamente la transformada wavelet o la transformada de onduleta, aunque la palabra, la traducción correcta sería ondita. Por eso se le maneja mejor en inglés. Es una transformada donde yo obtengo una respuesta a través de la correlación de una familia de onduletas que parten de una ecuación, de una función con la señal original. ¿Sí? Yo obtengo información muy parecida a lo que es Fourier, porque lo que se obtiene es algo parecido a un análisis tiempo-frecuencia. No más que en vez de frecuencia, lo que obtengo es un análisis de resolución. Se le llama dominio multiresolución a lo que en realidad voy a obtener. Entonces, esta transformada, ¿ok? Pues así a grandes rasgos, sería como estaría dada de la siguiente manera. Voy a obtener una señal, una familia de señales, resultados, ¿ok? Que sería la integral. Bueno, la definición formal sería 1 sobre la raíz de A. La integral de menos infinito hasta infinito de la ondícula por x menos b sobre A por f de x. Es decir, aquí este símbolo se refiere a la onduleta. Y esta onduleta, pues hay varias formas. Bueno, hay varias formas y la B quiere decir que la vamos a ir desplazando a lo largo del tiempo para hacer correlaciones y la A significa que se va a ir escalando. Entonces la B es la que me permite hacer las correlaciones cruzadas. Y la A es la que me permite que la onduleta se vaya escalando. Sí. De acuerdo. Entonces, pues básicamente, esta transformada, si la vemos,
¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí yo tengo mi señal. ¿Ok? Tengo mi f de t. Aquí tengo la señal. Y aparte, yo voy a sugerir una onduleta. ¿De dónde viene el nombre de onduleta o wavelet? En español, pues más bien sería ondita. Bien. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué representa el kernel de Fourier? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? ¿Qué es lo que el kernel de Fourier nos está representando realmente? La base de la transformación. Sí, pero en sí, ese kernel, ese exponente de Euler, ¿qué nos representa? Senos y cosenos. Senos y cosenos. En este caso, wavelet nos representa diferentes tipos de ondas con las cuales vamos a transformar. Pero a diferencia de ¿cómo se llama? De Fourier, los senos y cosenos de la exponencial de Euler de Fourier van desde menos infinito hasta infinito, con valores diferentes de cero. Mientras que las wavelets son en realidad señales que son cortas en el tiempo. ¿Sí? De ahí viene su nombre, de ahí viene ondícula u ondita, o sea que son señales que son diferentes de cero solamente en una porción determinada. Y para el resto de, ¿cómo se llama? Para el resto de la señal del tiempo es cero. Entonces lo que sucede con esta ondícula es que yo empiezo con una ondícula de una frecuencia alta y mediante B la voy, ¿cómo se llama? La voy desplazando. Y luego, después, y eso me va a generar una señal que es la correlación cruzada entre la señal original y la señal resultante. Luego la escalo en A, hago un escalamiento en A y vuelvo a, ¿cómo se llama? A sacar correlación cruzada. Luego hago otro escalamiento en A y vuelvo a sacar correlación cruzada y así sucesivamente. Entonces obtengo las correlaciones cruzadas de la señal contra la familia de ondículas, ¿sí? Que fue obteniendo. Si se fijan, entonces esto es como un análisis parecido a Fourier, pero la diferencia está en que la onduleta no es necesariamente una exponencial de Euler, puede ser cualquier tipo de función. Ok, puede ser la que se le conoce como Haar, puede ser una Daubechis, que hay varios tipos de Daubechis. Ese nombre viene por la que la diseñó, que es la
una matemática que se llama Ingrid Daubechis. Hay triangulares, así como la que acabo de representar. Ok. Hay una que tiene justamente esta forma que le llaman Mexican Hat, aunque no lo crean, así se llama. En fin, hay varios tipos de onduletas. Y cada onduleta sirve para sacar diferentes tipos de características según la forma de onda. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Bueno, primero, funciona para extraer información tiempo-frecuencia, igual que la transformada corta de Fourier, pero la transformada wavelet tiene una ventaja más grande, tiene una ventaja sobre la transformada corta de Fourier. ¿Cuál creen que sea esa ventaja? ¿Cuál creen que sea la ventaja que tiene wavelet sobre la transformada corta de Fourier? Que no pierde resolución mientras más pequeña se haga la ventana. Exactamente. La transformada corta de Fourier, entre más corta sea la ventana, más grandes son los lóbulos que generan las frecuencias, ¿verdad? Aquí no sucede eso. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Bueno, regularmente yo tengo, por ejemplo, una señal. Y la forma en cómo se suele manejar la transformada wavelet es que se le aplica una onduleta de baja frecuencia y otra onduleta de alta frecuencia. Entonces, de la onduleta de alta frecuencia, baja frecuencia, se obtiene una, ¿cómo se llama? Una onduleta sin la información de muy alta frecuencia. Y luego esta, la de baja frecuencia, se vuelve a descomponer de la misma manera. Y luego a esta misma la volvemos a descomponer y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, ahí tomamos una señal y aumentamos mucho su dimensionalidad. Pero ¿para qué nos servirá siendo que lo que queremos es extraer características? ¿En qué nos sirve aumentar tanto la dimensionalidad de una señal aplicando diferentes filtros que te van a analizar varios tipos de frecuencias y varias formas que tiene la onda? ¿Para qué nos pudiera servir? Pues se va separando la señal en sus diferentes componentes de frecuencia en un tiempo determinado y ya pues ahí se van analizando sección por sección de la señal. Sí, pero en este caso estas frecuencias no tienen que estar relacionadas a descomposición de senos y cosenos. ¿Se fijan? Miren. Por ejemplo, vamos a poner que esta es una señal y luego llega otra señal y tiene, digamos, un pico aquí y por aquí tiene otro pico. Lo pongo con tinta azul. Por acá este pico sale más grande y por acá sale otro pico y por aquí sale otro pico. Estos picos a lo mejor te salen por aquí, así. Y a lo mejor ahí está la característica que yo busco, estos picos. Solo que en la señal original, pues es bien difícil sacarlos. Pero en alguno de los canales que genera Wavelet los podemos encontrar.
Entonces, lo interesante es que de wavelet es que te descompone la señal en sus componentes de resolución y no necesariamente es una descomposición de senos y cosenos, sino es una descomposición que tú eliges cómo debe ser con base en la onduleta que tú quieres usar. Si usas una HAR, pues te va a transformar la señal en puras componentes que al sumarlas te forman la señal, pero van a ser puras componentes cuadradas. Si tomas una Mexican Hat, va a buscarte puras componentes con esa forma. Y así sucesivamente. Esa es la parte interesante de Wave. Y pues bueno, como les digo, no voy a entrar en toda la teoría de Wavelet, simplemente les comento como caja negra qué es lo que hace. Ya en tiempo real y en imágenes, pues ya verán un poquito más fondo qué es Wavelet, pero pues esto es básicamente lo que hace. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. No. Muy bien. Vamos a ver ahora una transformación similar que se le conoce como análisis de componentes independientes. Que por sus siglas en inglés se les suele conocer como ICA. ¿Sí? Entonces, para presentar ICA, vamos a hablar de vamos a hablar de algo muy típico con lo que se suele presentar ICA, que es el Cocktail Party Problem. Para ello, vamos a suponer que tenemos aquí 4 personas. ¿Sí? Estas personas están hablando, están platicando, ¿verdad? Estas 4 personas pues son en orden alfabético. Williams Garza, es Jesús Navarro, es Jesús Ríos y Raúl Vázquez. ¿Ok? Y ahí están platicando, están en una sala. Están ahí echando el chat. Claro, con su sana distancia y todo el rollo, ¿verdad? Pero lo que no saben es que aquí tenemos unos micrófonos. Aquí tengo el micrófono 1. Aquí tengo el micrófono 2. Y tengo el micrófono 3. Y por aquí tengo el micrófono 4. Entonces, pues, cada quien va a hablar. ¿Y qué va a suceder en los micrófonos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el micrófono 1? Se va a escuchar más fuerte Willy, pero también nos vamos a escuchar nosotros, ¿no? Ok. ¿Y qué va a pasar en el de Jesús Navarro? Igual se va a escuchar más fuerte Navarro y los otros ahí de fondo. Así es. Y lo mismo pues, sucedería con el micrófono 3 y con el micrófono 4, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? Que los 4 micrófonos me van a generar 4 señales en el dominio del tiempo, en este caso. Sí. Resulta de que yo al escuchar yo como los estaba espiando, ¿verdad? Con estos micrófonos, ok, vamos a llamarle XDJT. Pues escucho las conversaciones, pero como es una mezcla de las 4 señales, no les entiendo nada. ¿Sí? Vamos a suponer que yo dije, chavos, ahí vengo, ahí los dejo platicando. Y ustedes, pues, se ponen a sacarle la garra a la clase de patrones. Y yo cuando quiero escuchar las conversaciones, pues no entiendo nada porque nomás escucho una mezcla de las 4 conversaciones. ¿Qué puedo hacer? Pues aplico ICA. Y ICA me va a dar otro conjunto de señales. ¿Y qué creen que qué creen que sea ese conjunto de señales? ¿Qué se imaginan que es ese conjunto de señales? Pues la voz de cada quien. La voz de cada quien, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, S1 de T va a ser principalmente la señal de William Garza. La 2 va a ser la de Jesús Navarro. La 3 va a ser la de Jesús Ríos. Y la 4 va a ser la de Raúl Vázquez. ¿Sí? Eso es lo que voy a encontrar con ICA. De un conjunto de señales mezcladas, voy a obtener sus componentes aditivos. ¿De acuerdo? A ver, Chuy, ¿cuál de estas 4 señales no me gustaría escuchar? Pues yo creo que la del Willy, porque se la andaba haciendo de toda la clase pasada. Ah. Willy sería el que me estaría sacando la garra. Sí. Llega a mentir, Shui. ¿Qué serías tú? Ok. Entonces, de todas esas señales, la señal 1 sería la característica, es donde encontraría las características que a mí me interesarían. Sí, suponiendo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es ICA? ICA es para separar una señal en sus subcomponentes aditivos. ¿Ok? Esos componentes deben de ser estadísticamente independientes.
¿A qué me refiero con estadísticamente independientes? Es decir, que van a ser señales que no tienen una relación estadística entre sí. ¿Ok? Entonces, ahorita ya lo dijeron, ¿verdad? En el Cocktail Party Problem, en el micrófono 1, se va a escuchar la señal de Williams y también se va a escuchar la señal de los otros tres, pero más bajito, ¿verdad? En el micrófono 2 se va a escuchar la señal de Jesús y las señales de los otros se van a escuchar más bajito. Entonces, eso sucede porque ICA supone que yo tengo una señal XJ, donde J se refiere a que es un conjunto multivariado, igual a una matriz de mezclado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Permítanme tantito. Bueno, buenos días, ¿cómo andamos? Bien, bien. Pues aquí con la clasecilla patrones. Ok. Entonces, ¿te marco ahorita? Bueno, sale pues. ¿No? ¿De qué? Entonces, pues aquí vamos a tener una serie de componentes de mezclado, ¿ok? Donde, me pasó a poner algo importante aquí. Donde A, si se fijan, es como un coeficiente que nos indica cómo se van a mezclar las componentes aditivos para formar mi señal original. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, por lo tanto, un modelo con esta forma. Vamos a tener un modelo que sea X igual a S, donde esto se puede, aunque se puede replantear, como la sumatoria, en este caso, de J igual a 1 hasta el tamaño o la dimensión de la señal A por A de J por S de J. Entonces, en otras palabras, podemos ver que esto se puede representar como X1 de T, X2 de T, y así sucesivamente hasta Xn de T. ¿Ok?
pues va a ser igual a mi matriz de mezclado. ¿Ok? Y esta se va a multiplicar por los componentes independientes. Entonces, se supone que cada tésimo dato de X se debe al producto de la matriz de mezclado por el tésimo dato de S. Si se entiende, o sea, esta matriz se va a replicar dato por dato. Y así es como tenemos pues este modelo que acabamos de poner, el vector X, donde más bien sería el conjunto de vectores X, que son el producto de la matriz de mezclado por el vector S. Entonces, como ustedes pueden verlo, pues va a ser T vectores que van a corresponder a T vectores de X y T vectores de S. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Sí. Bien, entonces, IK asume lo siguiente. Primero, los componentes S son variables latentes, es decir, no pueden ser observados directamente. ¿Ok? La matriz A de mezclado es la misma para cada componente de, ¿cómo se llama? Para cada tésimo componente de X y de S, pero también se considera desconocida. ¿Ok?
Entonces, pues bueno, resulta que hay un tercer punto que desanima un poco del método ICA, y es que ICA genera un problema que no es trivial. ¿Cuál creen que sea ese problema que no es trivial? Que no se conoce la matriz A. ¿Y qué más? Y tampoco se conoce ese, ¿verdad? Sí. Si se fijan, no se conoce A ni se conoce S. Por lo tanto, tenemos un pequeño problema aquí. ¿Cuál creen que sea ese pequeño problema? Pues si no se conocen esas matrices, no se puede descomponer la señal como queremos, ¿no? Algo así. Cada dato de X se estima a partir de A usando S. Es decir, tenemos un problema que de hecho va en contra del teorema fundamental del álgebra. ¿Por qué? Que tenemos una ecuación en cuantas incógnitas para cada dato. Dos incógnitas. Por lo que tenemos una ecuación y varias incógnitas para cada dato de X. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo le haremos? Pues, fíjense bien. La clave está en lo siguiente. Ya hemos dicho que esos componentes deben de ser estadísticamente independientes. Es decir, las señales aditivas no tienen una relación entre sí. ¿Sí? O sea, fíjense bien. Estos componentes deben ser estadísticamente independientes. Es decir, las señales aditivas no tienen una relación entre sí. ¿Qué significaría eso, chavos? ¿Qué creen que eso signifique?
¿Alguna idea? Lo que puede significar es que si yo tengo mis variables aleatorias X, estas pues me van a formar cada una alguna distribución de probabilidad y muy seguramente al ser señales mezcladas, ¿qué va a pasar? Las funciones de distribución o de frecuencia o ocurrencia de cada una de estas señales pues van a estar mezcladas, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos dar la vuelta a ese problema de muchas incógnitas y pocas ecuaciones? Si sabemos que al ser componentes mezclados, pues van a tener distribuciones de probabilidad que se van a empalmar entre sí dentro de la variable aleatoria. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Ya vieron en imágenes la transformación del histograma? La ecualización de imágenes. Sí. ¿Qué es lo que hacen ahí? Ahí cada valor del píxel se transforma de manera que el histograma quede lo más uniforme posible. Ok. Lo que se busca ahí es aplicar una función que busca que el histograma o la distribución de probabilidad de la imagen se parezca lo más que se puede a una distribución uniforme. Entonces, ¿qué creen que busca ICA? Que la distribución de cada una de las X que no se sobrepongan unas con otras, que estén separadas. Así es. ICA busca lo contrario a la ecualización del histograma. Busca que se asemeje lo más que pueda a una distribución de probabilidad lo más compacta posible para que entre ellas haya componentes que no se mezclen. Eso es justamente lo que busca ICA. Que los componentes no se mezclen entre sí. Y lo hace a través de la función de probabilidad. ¿Ok? Bueno, resulta que no, ICA no es un método trivial. Hay varios algoritmos para poder dar solución a este problema de ICA. Sí. El más popular de ellos, pues, es FastICA. En el caso de FastICA, lo que hace es decir, ok, nosotros tenemos que debemos encontrar X a partir de esta transformación. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que S J, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la matriz inversa por
X de T, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, FastICA lo que hace es encontrar los componentes de la matriz inversa a través de un algoritmo que va aplicando una función de enegentropía o de no gaussianidad para poder así ir encontrando los coeficientes de A-1. A A-1 se le suele llamar matriz de coeficiente W. Entonces, el algoritmo FastICA, ¿ok? Va estimando los coeficientes de W a través de una función de no gaussianidad. ¿Ok? Pero como les digo, no es un problema trivial. De hecho, les voy a encargar de tarea que ustedes investiguen más o menos cómo es que funciona el algoritmo FastIC, qué es lo que hace y cómo es que va haciendo esa transformación. Pero por lo pronto, ahorita, al igual que Wavelet, pues nada más quería presentar la idea general de lo que es ICA. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bien, voy a trasladarme ahora a la computadora porque quiero mostrarles unas cosas en MATLAB. Entonces voy a cerrar aquí la sesión y la voy a abrir de este lado, ¿sale? ¿Sale? Ok.
¿Sí me escuchan? Sí. Ahora batallé para poderme conectar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Mire, aquí tengo, por ejemplo, un programa donde estoy corriendo Wavelet. Aquí genera una señal que es concatenación de varias señales. Profe, ¿Okay? no nos está compartiendo. Ah, ok. Bueno que me dijiste. Ahora sí ya les estoy compartiendo. Sí. Sí. Por lo pronto voy a... voy a nada más dejar comentado hasta ahí, hasta la pura señal. Entonces, si lo corro, pues me genera una señal con varias frecuencias concatenadas, tal como se ve aquí. Sí, esta señal S1, luego este S2 de 2 componentes y este S3 de alta frecuencia. Enseguida, lo que voy a hacer es sacar los componentes wavelet con una DAW-BX 4 y ya lo demás es para visualizar cómo es que esa señal se descompone en sus componentes de wavelet. Esta es la señal original. Y wavelet, ¿qué es lo que hace? Que me descompone la señal en todos sus componentes de resolución con base en la, ¿cómo se llama? La wavelet que seleccioné. ¿Se fijan? Entonces, en cada señal va a encontrar características. Y puede que de esta señal, el componente donde yo necesite características se encuentre por aquí, algún pico o algo así. Y ya en los demás no. Entonces, trabajo nada más con este componente. Esa es la idea. Y nosotros pues podemos seleccionar el, ¿cómo se llama? El que yo necesite. Por ejemplo, aquí estoy usando una DAW-BX 4, pero puedo utilizar una componente hard, que es una señal cuadrada. Y voy a obtener la descomposición de otra manera. Entonces, aquí en Wavelet, pues, debo de tener mucho cuidado en cuál va a ser la onduleta que voy a utilizar. Nada más ese es el chiste de Wavelet. Decir, ok, me conviene utilizar esta onduleta porque esta onduleta es la que me va a descomponer la señal en sus diferentes niveles de resolución y en este nivel de resolución es donde yo tengo la característica que busco. ¿De acuerdo? Bien, les voy a mostrar ahora un ejemplo, pero con una imagen que al rato lo van a ver. De hecho, el Doc Chacon pues sí le mete a esto de Wavelet en imágenes. Aquí pues tengo la imagen. Y aquí se observa, esta es la componente de baja frecuencia, esta es la componente de frecuencias diagonal en una dirección, esta es otra y esta es otra componente de frecuencia. Entonces aquí los tengo en diferentes niveles de resolución. Y a esta misma la puedo volver a descomponer en 4 componentes de frecuencias. Y así sucesivamente me la voy llevando hasta encontrar la característica que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces ya depende de la imagen que yo esté buscando. ¿Ok? Voy a encontrar la característica que estoy buscando. A lo mejor la característica que busco está en este nivel de resolución, no en este, ni en este, ni en este. O tengo que descomponer otra vez en componentes de baja y altas frecuencias y es ahí en ese nivel donde yo lo voy a encontrar.
Entonces, aquí, por ejemplo, yo le puedo especificar, aquí estoy especificando que nomás me descomponga a un nivel, pero puedo ponerle varios niveles. Entonces, esto es más o menos de lo que se trata Wavelet. ICA, por otro lado, fíjense bien, aquí hago un programa donde utilizo el Fast ICA. De hecho, yo les voy a encargar de tarea nada más que investiguen cómo funciona el Fast ICA. No voy a pedirles que traten de implementarlo. Por lo pronto, voy a tomar dos señales A y B. Estas son A y B. Son dos señales senoidales que están desfasadas y punto. A es un seno y B es un menos seno, con una frecuencia un poquito mayor. Luego las mezclo. Hago un mezclado de señales. ¿Ok? Al hacer un mezclado de señales, obtengo esto. ¿Sí? El mezclado de señales los hice con este, A menos 2B y 1.73A más 3.41B. Y mezclo. Se supone que ICA lo que va a conocer es este. ICA no sabe cómo fueron sus componentes aditivos, cómo se mezclaron, no los conoce. ICA lo que va a conocer es esto. Entonces, utilizo el algoritmo FastICA para poder encontrar los componentes aditivos que nos conforman. Entonces, aplico la función FastICA metiendo M1 y M2, donde M1 y M2 son las matrices de mezclado, y en C voy a obtener los componentes aditivos. Entonces, hago la transformación y fíjense bien. Estas fueron las señales originales. Esto es lo que yo metí al algoritmo FastICA. Esto es lo que FastICA conoce. Y esto es lo que obtuve. Si comparamos lo que obtuve contra lo que, ¿cómo se llama? Contra lo que lo que había originalmente, sí hay ciertas diferencias. ¿Cuáles serían? Pues la diferencia principal está en la frecuencia de la segunda señal, ¿se fijan? Y también ambas cayeron con más amplitud. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que como tenemos un problema de dos incógnitas, una ecuación, lo que podemos encontrar a través de la función de no gaussianidad es una aproximación a las señales originales. Pero pues sí es una aproximación muy similar. Por ejemplo, aquí sí se conserva la relación de desfasamiento de aquí. ¿Ok? Entonces, así es como va a funcionar ICA. FastICA tiene la ventaja de ser rápido, pero pues es el que menos te aproxima a la solución real. Hay otros métodos que son más lentos que FastICA, pero te aproximan más a lo que sería la función real. El problema es que nunca vamos a conocer la solución real. Aquí, pues sí lo conocemos porque creamos las señales originales, pero la idea es encontrar esas señales originales. Lo que sí les digo es que, bueno, aquí, luego, ya que encontramos los componentes, vamos a encontrar el histograma de los componentes originales y luego el histograma de los componentes que se obtuvieron. Y aquí está, miren. Este es el histograma de los componentes originales que tienen forma gaussiana. Y estos son los histogramas, pues, resultantes, que no son gaussianos. Ahora sí que
literalmente obtuvimos como histogramas resultantes, pues ahora sí que la señal de rock, ¿verdad? Pero bueno, ahí se ve aplicado lo que es FASTIC, que lo que es ICA. ICA, les digo, el algoritmo más rápido y más simple de entender es el FAST-ICA. No es un algoritmo trivial, o sea, no es fácil de entender, y los demás algoritmos de ICA no son tan sencillos de entender ni implementar, pero bueno, por lo menos ahorita que conozcan lo que viene siendo la idea de lo que es este tipo de de algoritmos y qué características te extraen. Estos algoritmos que vimos hoy, Wavelet y el método de ICA, son métodos de high dimensional, aumentan la dimensión de la señal. ¿Pero para qué la aumentan? Para que dentro de los componentes nuevos que me genera encuentre una descomposición tal que en alguno de esos componentes esté más clara la característica que yo busco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Bien, para cerrar este tema de extracción de características, se me pasó mostrarles algo cuando vimos los programas de características variadas y multivariadas. Voy a volver a regresar a esos programas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estos programas donde yo aquí tenía, por ejemplo, LB? Entonces, corríamos el programa y aquí obteníamos pues un escenario y aquí obteníamos pues la escala de grises y pues obteníamos el histograma. ¿Ok? Bien. Al final, bueno, vamos a dejarlo que corra hasta el último, pues obteníamos las características variadas y multivariadas que buscábamos. Lo que quiero mostrarles es cómo podemos de alguna manera analizar cuando las características son útiles y cuando son redundantes. Es decir, por ejemplo, aquí estamos utilizando como características la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la entropía, creo que también la energía, e inclusive utilizamos características multivariadas con la correlación. ¿Ok? Sí. La pregunta, ¿realmente tenemos que utilizar todo ese vector de características? Habrá ocasiones en las que sí, definitivamente hay que utilizarlas. Y habrá ocasiones en las que no es necesario utilizar todo ese vector SOT. ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Cómo podemos hacer un análisis de características redundantes o no redundantes? Hay varios métodos. Por ejemplo, está el método estadístico de ANOVA, que nos sirve precisamente para encontrar proyecciones estadísticas que me pueden dar separabilidad entre clases. Pero algo también muy sencillo es simplemente aplicar el coeficiente de correlación entre una variable y otra. Ahorita van a ver a qué es a lo que me refiero. Como lo habíamos hecho anteriormente, es visualizarlo así gráficamente. Pero visualizarlo gráficamente, pues nos puede resultar un poco subjetivo el poder visualizar las características. ¿Ok?
Bueno, vamos a esperar a que esto termine para ver esa parte. Bien, aquí ya terminó y genera pues estas, aquí están las matrices de correlación, aquí está la energía, aquí está la entropía, aquí está la desviación estándar y aquí está la media, moda y mediana. Pregunta, ¿cuáles características podríamos usar para poder encontrar una información que me describa el comportamiento del escenario? Pues podemos establecer un criterio con base a estas gráficas, pero ¿será la única forma? ¿Establecerlo mediante estas gráficas? Pues no necesariamente. Bien, aquí, enseguida, voy a descomentar este código. Este código lo que hace es encontrar el coeficiente de correlación de x1 con x2, de x1 con x3 y así sucesivamente hasta x1 con xn. Y luego x2 con x1, x2 con x2, x2 con x3 y así sucesivamente hasta x2 con xn. De esta manera, si corro ahora este código, voy a generar esta matriz de correlación, ¿ok? Creo que se llama MC. Este nada más lo hace con las características variadas. Obviamente la diagonal va a tener puros unos porque aquí estoy comparando x1 con x1, x1 con x2 con x2, x3 con x3 y así. Y va a ser una matriz simétrica. Pero aquí me dice qué tanto se parece el vector de características resultante de todas mis muestras. Y puedo ver que realmente para este video pues son muy similares, o sea, media, moda, mediana, aquí es la media contra la moda contra la mediana, perdón, la media contra la mediana, la media contra la moda, la media contra la desviación estándar, la media contra la entropía y contra la energía. La moda contra la media, moda contra moda, moda contra mediana, moda contra desviación estándar. Entonces podemos ver aquí que son bien similares para este video. Vamos a correr ahora el video de LS. LS nada más lo voy a correr para algunos cuadros, para que no, nada más para acordarnos a cuál video nos referíamos. Voy a poner que lo corra nada más en los primeros 100 cuadros. Y luego ya después que corra solo. Sí. Este es el video en donde se apagaba la luz así muy de repente. Entonces ahorita a partir de después del cuadro 100 ya no se va a mostrar, se van a mostrar los puros resultados. Ya ahorita sigue corriendo el algoritmo, pero para
ver los resultados más rápido, pues corté el que nos esté mostrando los resultadillos. Ahí está. Ahí obtuvimos la matriz de correlación, pero en las correlaciones. De hecho, esto es la energía, la entropía, la desviación estándar, la media moda mediana. Y si vemos la matriz MC, podemos ver que ya hay características que sí se diferencian. De acuerdo, fíjense bien. El 1 representa la moda mediana, perdón, media, moda mediana, desviación estándar, entropía y energía. ¿Sí? ¿Qué podemos notar con esa matriz? ¿Qué pudiéramos concluir respecto a este video? Denle una checada a la matriz y ¿qué podemos concluir? Recuerden, X1 es la media, X2 es la moda, X3 es la mediana, X4 es desviación estándar, X5 es la entropía y X6 es la energía. Le podemos concluir con esto. Que la media y la mediana es. Y la entropía creo que era. Son redundantes. Ok. Pues aquí podríamos utilizar como vector de características media, moda, energía. Podemos ver aquí que moda sí es bien diferente a todas las demás. Mediana, pues nomás no se parece a la moda ni a la energía. La desviación estándar, pues nomás no se parece a la moda ni a la energía. Lo mismo pasa con la entropía. Pues aquí con esto podemos concluir que podríamos usar moda mediana, energía para describir las características que suceden en este video. ¿Sí? Eso es lo que yo pudiera observar. No sé si alguien de ustedes pudiera agregar algo de aquí. ¿No? Bien. Déjenme veo qué otro video tenemos por aquí. Vamos a ver L1. Igual nada, vamos a presentar los primeros 100 cuadros. Luego ya después el algoritmo seguirá corriendo. Aquí está el multivariado y aquí están todas las señales. Vamos a ver MC. No, pues aquí sí hay muchas variables que se tendrían que usar para describir el escenario, se fija. En criterio de ustedes, ¿cuáles momentos estadísticos simplemente descartaríamos? De una revisada, ¿y cuáles descartaríamos? La media o la mediana. Muy bien. Y la energía o la entropía.
¿Y la energía o cuál? O la entropía. Bueno, las otras, no me acuerdo si eran energía y entropía. Ok. Sí, pues simplemente son contrarias, pero son muy cercanas a -1, ¿verdad? Entonces podemos reducir dos características. Muy bien. Vamos a ver L. Recuerden que sigue corriendo el video y en ese video pasó un barquito. Ya está. ¿Y ahí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles características pudiéramos descartar? Pues ahí solamente la energía o entropía. Así es. Aquí sí. No están muy relacionadas, ¿verdad? El detalle, chavos, aquí, el detalle que pasa es que este set de carácter, perdón, perdón, se me fue. Espérenme. Perdón, es que tragué mal saliva ahí. Qué incómodo. Bueno, es lo bueno de estar en casa, porque también en clases normales me pasa cada rato y ahí sí es una friega. Bien, el problema es que si estos videos los utilizamos para hacer el mismo algoritmo que estudia todos estos videos, es que al final vamos a tener que utilizar el set de característica más grande. Que en este caso, si ustedes se fijan, el set de característica más grande nomás nos reduce una característica. Que de 6 nada más nos reduce a 5. El primer video en el de LB bien podríamos haber agarrado 2 características nada más. Pero en este último tendríamos que agarrar 5. Pero si estas características son para el mismo algoritmo que va a procesar todos estos videos para el X problema, pues tenemos que usar esas 5. Aunque en algunos videos con solo 3 características y va a haber otros videos en los que vamos a requerir de esas 5. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido sí tenemos que cuidar cómo vamos a hacer el análisis de redundancia. Pero si se fijan, pues realmente no necesitamos recurrir al ¿cómo se llama? No necesitamos recurrir a estar analice y analice un chorro de gráficas. Con ver qué tanto se correlacionan las características con muchos valores es suficiente para poder analizar y discernir qué características son las que voy a utilizar y cuáles son las redundantes. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, hasta aquí llega el tema de análisis de características. Por ahí me falta ponerles una pequeña tareita sobre esto. Ya les adelanté para que lo vayan viendo en lo que les sube el documento. Parte de la tarea para esto pues va a ser que investiguen cómo funciona el algoritmo FAST-ICA. También los voy a poner a que hagan un algoritmo que tome los descriptores de Fourier, y ya ven que los descriptores de Fourier nos dan una información frecuencia contra tiempo, frecuencia contra, ¿cómo se llama? Contra su magnitud. A esas dos dimensiones le vamos a aplicar PCA. A ver si podemos esas dos reducirlas a una sola dimensión, ¿ok?
Entonces, eso luego se los voy a pasar. Entonces, faltaría nada más una tarea donde veamos todo eso. Entonces, serían 2 ejercicios que estarían ahí pendientes para esa tarea. Pero por lo pronto, si no hay preguntas, pues vayan pensando cómo hacer esos 2 ejercicios y continuamos el miércoles. ¿Ok? Ok. Bien, también para que ya vayan pensando para el siguiente lunes, para el 8 de febrero, les voy a pedir que me hagan una presentación de lo que sería su proyecto. ¿Ok? Una presentación de unos 10 minutos de qué es lo que quieren presentar. En esa presentación, lo único que necesito es que me den un antecedente de 1 minuto de lo que se va a tratar, que me den los objetivos general, particulares y cuáles son las metas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Serían Sí. en 10 minutos por cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No. No. Bien, si no hay más dudas, entonces ya detengo